Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Por la gracia de Dios nos encontramos una vez más a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Antes de empezar nuestro estudio, elevemos nuestro corazón a Dios en oración. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por darnos la oportunidad de vivir un día más. Gracias, Señor, por nuestras familias, por todas las cosas que nos das a diario. Colocamos nuestras vidas delante de ti en esta mañana y te rogamos que nos guíes y dirijas nuestros pasos para hacer tu voluntad y guarda nuestro corazón y nuestra vida de pecar contra ti. Te suplicamos que este estudio de tu bendita palabra en el día de hoy sea para el provecho de nuestra vida espiritual y nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu evangelio y vivir de acuerdo a él para gloria y honra de tu nombre. Dispón nuestro corazón y ayúdanos a entender tu palabra, porque solo tú, a través de tu Santo Espíritu, nos puede hacer entender y comprender la verdad del Evangelio para aplicarla a nuestra vida. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces en favor de nosotros, especialmente por tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para librarnos de la condenación y hacernos parte de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te alabamos en este día, amado Dios. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 4. Ya hemos estudiado los primeros 20 versículos de este capítulo. Hoy comenzaremos a estudiar los versículos 21 hasta el 31 de este capítulo. Dice así la palabra de Dios, versículo 21 hasta el 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Este será el pasaje en el cual comenzaremos a meditar en esta mañana. El apóstol Pablo continúa persuadiendo a los hermanos de la iglesia de Galacia para que no se dejen seducir de la doctrina que estaban introduciendo los falsos maestros judaizantes. En otras palabras, el apóstol Pablo en este pasaje se apega otra vez al tema central de la carta, la justificación por la fe sin las obras de la ley, que ese ha sido y es el tema central de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Porque recordemos
que los hermanos de Galacia habían recibido el Evangelio de la gracia de Cristo, pero los judaizantes, es decir, los que querían hacer entender que el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvarnos, sino que también tocaba obedecer o someterse a los ritos de la ley para ser salvos, estaban influenciando con su enseñanza a los hermanos de Galacia y los estaban haciendo trastabillar para querer abandonar el verdadero evangelio que Pablo les había predicado y el cual había recibido directamente de Cristo. Y Pablo, para persuadirlos aquí en este pasaje, utiliza la figura literaria de la alegoría para persuadirles de que solo por la fe en la promesa de Dios a Abraham somos salvos y libres del yugo de la esclavitud espiritual, y que el tratar de salvarnos por la obediencia a la ley solo produce servidumbre y esclavitud espiritual. Como les dije, aquí Pablo en este pasaje utiliza la figura literaria de la alegoría. Por lo tanto, vamos a definir qué es una alegoría en primer lugar para poder entender este pasaje. La palabra alegoría viene del griego alegorein, que significa hablar figuradamente. Es una figura literaria que representa una idea o concepto valiéndose de formas humanas, de formas animales o de objetos de la vida cotidiana. La alegoría procura dar una imagen a lo que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido el ejemplo. En otras palabras, la alegoría trata de dibujar o hacer visible lo que solo es conceptual. Aquí Pablo, en el capítulo 4, versículos 21 al 31, describe el significado espiritual de una historia muy conocida, la historia de las dos mujeres que vivieron en las tiendas de Abraham. Estas dos mujeres eran Sara y Agar. Esto para hacer entendible la diferencia entre el pueblo que vive en la libertad de la fe en la promesa de salvación en Cristo y los que viven en la esclavitud de la obediencia a la ley, creyendo que por obedecer serán salvos. Entonces, este es el propósito de este ejemplo: describir el significado espiritual de esta historia muy conocida que narra las Escrituras acerca de Sara y Agar, para hacer entendible la diferencia entre el pueblo que vive en la libertad de la fe en la promesa de salvación en Cristo y los que viven en la esclavitud de la obediencia a la ley, creyendo que por obedecer serán salvos. Entonces, habiendo explicado el concepto de lo que significa una alegoría, comencemos a analizar este pasaje. Vamos entonces a Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? En otras palabras, es como si Pablo les dijera: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Pablo hace una pregunta a los que estaban demandando estar bajo la ley y a los que estaban siendo persuadidos a vivir bajo la ley. La pregunta es: ¿no habéis oído lo que la ley dice? Es como si Pablo les estuviera diciendo: ¿ustedes que tanto leen la ley, no han oído lo que la ley dice? Verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pablo procede a contar lo que la ley dice, empezando con la historia de los dos descendientes de Abraham. ¿Y qué es lo que está escrito en la ley? Es decir, en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, en este caso haciendo referencia al libro del Génesis. Está escrito en Génesis 16:15 lo siguiente: Agar le dio a luz un hijo a Abraham,
y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y en Génesis 21, versículo 2 dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Uno era hijo de Agar y otro era hijo de Sarai, su propia mujer. Entonces, la esclava es Agar, quien dio a luz a su hijo Ismael, y Sara es la libre, la esposa legítima que dio a luz a su hijo Isaac. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Pablo continúa su argumento en el versículo 23 diciendo: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Dios había hecho la promesa a Abraham que de Sara su mujer nacería un hijo, del cual vendría su descendencia, que traería bendición a todas las familias de la tierra, como Dios se lo había prometido en Génesis 12. Pero al cabo de 10 años de haber recibido la promesa, Sara no tenía el hijo prometido, y dudó de la promesa junto con Abraham su marido, y tomaron como opción actuar de acuerdo a sus propias ideas, es decir, según la carne. Sara le dijo a su esposo Abraham que se acostara con su esclava Agar para que tuvieran un hijo, porque Dios se había olvidado tal vez del pacto o de la promesa que le había hecho. Ellos comenzaron a hacerse a la idea que tal vez la promesa que Dios le había hecho era a través de Agar su esclava, y que era por ahí que vendría la descendencia. La falta de fe de Abraham y de Sara en la promesa de Dios hizo que utilizaran medios humanos pecaminosos para lograr tener un hijo que nació de la esclava, y ese hijo se llamó Ismael. En Génesis 16, versículos 1 al 4, dice lo siguiente: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Pero aconteció que con el tiempo Dios le dio el hijo de la promesa a Abraham y a Sara, el cual nació de manera sobrenatural, es decir, no por voluntad humana, sino por voluntad divina. En Génesis 18, versículos 8 al 15, dice lo siguiente: tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios
alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Aquí en este pasaje encontramos la historia cuando los ángeles llegaron a la tienda de Abraham y Abraham los atendió y le dieron la promesa de que Sara tendría un hijo, y Sara no creyó la promesa, sino que se rió. Sin embargo, Dios les promete que en el tiempo de la vida Sara tendría un hijo, aunque ella era estéril y su esposo ya viejo. Es decir, este niño nació de manera sobrenatural y no por voluntad humana. En conclusión, el nacimiento de Ismael fue el producto del poder natural que sus padres tenían para procrear. Nació en la capacidad natural que Abraham y Agar tenían para engendrar. De este modo, Ismael representa a todos los que basan su esperanza de salvación eterna en lo que ellos pueden lograr, es decir, en sus propias obras. Por el contrario, el nacimiento de Isaac fue el producto de la obra sobrenatural de Dios, es decir, de su soberana voluntad. Abraham y Sara por sí mismos no podían engendrar el hijo de la promesa a menos que Dios interviniera de una manera sobrenatural. De este modo, Isaac representa a todos los que basan su esperanza de salvación eterna en lo que Dios ha prometido hacer y ha hecho, es decir, en la fe en la promesa de salvación en Cristo Jesús. Amables oyentes, esta historia que hemos leído en el día de hoy, que comenzamos a estudiar en esta mañana, no es otra cosa que un argumento que el apóstol Pablo, en su cuidado tierno y delicado y amoroso por los hermanos de Galacia, está haciendo por ellos, porque él está muy preocupado por ellos, porque les ama de manera entrañable y no quiere que el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo sea desechado por esta comunidad debido a la influencia de los maestros judaizantes que estaban tratando de hacerles apartar de la verdadera fe en el Señor Jesucristo, de hacerles ver que no era suficiente el sacrificio de Cristo para ser salvos, sino que era necesario también obedecer la ley mosaica. Y con este ejemplo, Pablo procura enseñar de una manera contundente cuál es el resultado de creer que por las obras de la ley uno se justifica y cuál es la diferencia entre creer que es por la fe en el Hijo de la promesa que uno se salva. El Hijo de la promesa vino según la perfecta voluntad de Dios y no según los planes humanos. El Hijo de la promesa es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a vivir la obediencia a la ley que ningún ser humano en este mundo nacido de Adán puede obedecer. El Hijo de la promesa es nuestro Señor Jesucristo, quien obedeció perfectamente la ley de Dios y que durante toda su vida, desde que nació hasta que murió, vivió una vida de perfecta obediencia a los mandatos de Dios, y que fue a la cruz y que murió en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos recibir, porque todos hemos violado, seguimos violando y seguiremos violando la ley de Dios de una o de otra manera. Él recibió el castigo que merecíamos recibir por nuestros hechos. Él es nuestro sustituto en la cruz. Por eso debemos confiar única y exclusivamente en Él. Porque si nosotros confiamos en nuestra propia obediencia para justificarnos delante de Dios, estamos bajo esclavitud, es decir, bajo maldición.
y por eso nosotros debemos de todo nuestro corazón rechazar esta enseñanza, porque esta enseñanza no trae libertad ni salvación, sino por el contrario, trae maldición. Porque escrito está, dijo el apóstol Pablo en esta misma carta, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pero también dice Pablo, Cristo nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. De manera pues, amables oyentes, que solamente hay esperanza en Jesucristo. Ninguno de nosotros puede salvarse por su propia obediencia. Ninguno de nosotros puede salvarse ni justificarse delante de Dios por su propia justicia, porque la ley demanda perfecta obediencia, y si nosotros nos sometemos a la obediencia a la ley, quedamos bajo maldición porque no podemos obedecerla, es decir, estamos bajo muerte, bajo condenación. Pero todos aquellos que por la gracia de Dios confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tendremos vida eterna y no vendremos a condenación, porque Cristo pagó la deuda de nuestros pecados y nos libró de la condenación eterna. Y esto es maravilloso, amables oyentes. Solo en Jesús, y nada más que en Jesús, hay salvación. No desechemos pues la palabra de Dios. No intentemos salvarnos por nosotros mismos, porque pereceremos. Para eso Cristo vino al mundo, para dar su vida en rescate por nosotros. Y solo a través del Señor Jesucristo podemos ir al Padre. Dice la Escritura, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amables oyentes, les invito hoy de todo corazón a confiar única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Él es el pan de vida, Él es el cáliz de salvación, Él es el camino al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús puede justificarnos delante de Dios. Cuando creemos en Él, su perfecta justicia nos es imputada, y solo por Él podemos llegar a ser justos delante de los ojos del juez del universo. Confiemos en Él cada día, y esperemos en sus promesas, las cuales son fieles y verdaderas. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso debemos confiar en Él, esperar en Él y confiar en Él solamente, porque Él es el camino al Padre, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Amables oyentes, que este ejemplo de la falta de fe de Abraham no nos afecte a nosotros. Abraham no esperó en Dios y se equivocó junto con Sara, creyendo que Dios se había olvidado de sus promesas. Pero Dios nunca olvida sus promesas, sino que Él las cumple en el tiempo preciso, cuando Él diga, no cuando nosotros queramos. Y Abraham se adelantó, y por adelantarse, pues pecó, y de él vinieron dos descendencias, una para esclavitud y otra para salvación o libertad, que es la de Isaac, su hijo. Evitemos hoy caer en nuestras propias ideas y actuar en nuestra propia confianza. Actuemos según lo que está escrito y confiemos en lo que está escrito, en las promesas de Dios, las cuales son fieles y verdaderas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde sus corazones y ustedes sean hoy persuadidos por su palabra a confiar única y exclusivamente en Cristo y no en sus propias ideas, no en sus propias estrategias, sino en Cristo el Señor, el cual es el pan de vida, el cual es el camino al Padre y en el cual solamente tenemos salvación. Que Dios les llene de su gracia y les permita confiar sinceramente y plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos Dios mediante el próximo programa para seguir considerando este pasaje. Bendiciones en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios.
Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.